Estamos hablando de lo que incluye la salvación. De lo que incluye la salvación. La salvación es la solución que Dios diseñó para el pecado del hombre, para la situación tan lamentable del pecador. Ahora, la salvación no es una cosa, no es un producto. La salvación es Jesucristo el Señor. ¿Sí ve la raíz primaria de esa palabra salvación en el griego? Dios o Cristo. Ahí está. Entonces, a ver, enfoquémonos en esto. Si alguno de nosotros ha descuidado la salvación, pastor, ¿cómo así? Mañana hablamos de cómo se descuida la salvación, aunque usted puede oírlo en muchos estudios que tenemos y bíblicamente comprobar si es verdad o no. Pero si el creyente descuida la salvación, no podrá tener absolutamente nada de lo que compone ese paquete de la salvación. La salvación se llama Jesucristo. Si Jesucristo está contigo, si Jesucristo está conmigo, lo tenemos todo, no nos falta nada. Eso es. Y por eso es que es tan importante, mi hermano, entender que al uno le va mal, que el otro no tiene, que el otro le falta, que está enfermo, hermano, el problema no es de Dios, el problema no es que Dios haga acepción de personas y esté diciendo o tirando unos dados, a este bendigo, a este no. Este ayuna y ora, pero no importa el que le vaya mal. Este no hace mayor cosa, este no ayuna mucho, pero me cayó bien, que le vaya bien. No, Dios no es así. Escúcheme, Dios no es así. No me escuchó. Dios no es así. Entonces, quiero darle el significado de algunas de las palabras que aparecen. Póngale cuidado a esto. Vale la pena la redundancia. El significado de algunas palabras que aparecen como significado de la palabra salvación. ¿Está bien? Ya le he dicho algunas, pero le voy a mostrar otras y le voy a leer la palabra salvación en el Antiguo Testamento para que usted se pueda dar cuenta. Salvación en Éxodo dice algo salvo, es decir, abstractamente liberación de aquí, auxilio, victoria, prosperidad. Pero eso viene de una raíz primaria, 3467, que dice propiamente estar abierto, ancho o libre, es decir, por implicación estar seguro, causativo, liberar o socorrer, amparar, ayudar, conservar, dar, defender, favorecer, guardador, guardar, libertador, librar, rescatar, salvador, salvar, socorro, vengar, victoria. Entonces, quiero leerle algunas cosas. La palabra liberación, la palabra liberto, porque es que encontré que son diferentes. La palabra liberto, la palabra auxilio, la palabra socorro, porque todas esas palabras aparecen ahí, hacen parte del mismo paquete de la salvación. Oiga, y entonces, la palabra liberación, que aparece en Filipenses 1:19, léalo conmigo por favor, Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Esa palabra liberación tiene el mismo número, el mismo resultado que la palabra salvación en Hebreos 5:9. Tiene el mismo número, dice 4991. ¿Y sabe qué significa la palabra liberación? Lo mismo que significa la palabra salvación en el griego, que es como sustantivo, rescate o seguridad, físicamente o moralmente, salud, salvación, salvador, salvar, liberación, libertador. Esto viene del 4190 que dice libertador, es decir, Dios o Cristo, Salvador. Así que liberación y salvación es lo mismo. ¿Es qué? En el griego es lo mismo. Así que le podría decir a ese hombre que fue libre de esa potestad de demonios, el endemoniado gadareno, el Señor Jesús le pudo haber dicho, estás salvo o estás libre. Es la misma palabra para que lo entienda. Ahora, primera carta a los Corintios capítulo 7,
7:22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Allí entonces aparece la palabra liberto. Liberto es el 5:58. ¿Sabe qué significa la palabra liberto? Algo muy claro y muy preciso. Esclavo liberado. ¿Qué significa? Bueno, ¿cuántos éramos esclavos del diablo y del pecado? Yo era el primero. Pero ahora que Cristo me libertó, entonces se me puede aplicar la palabra liberto. Era esclavo, pero ya no lo soy. ¿Quién me libertó? Jesucristo el Señor. ¿A usted también? Pues entienda, mi hermano, que eso hace parte del paquete de la salvación. Eso no va por fuera de la salvación. Que el Señor me ayude a mí a entender esto como debe de ser y que lo ayude a usted también, mi hermano. Hermano, para que ya nuestra fe crezca un poco más, sobre todo en el entendimiento de que, y perdóneme si repito tanto, hermano, oiga, si usted dice que es salvo, si yo digo que soy salvo, no me puede hacer falta nada de lo que dice allí, que contiene la salvación. ¿Nos faltará fe por falta de conocimiento? Pero no podemos aceptar que somos salvos, pero enfermos, que somos salvos, pero nos falta lo más mínimo en la casa, que somos salvos, pero tenemos que ver cómo el diablo destruye la familia. No, hermano, no. Precisamente la iglesia cristiana se movió en unos temas, perdóneme, tan superficiales y en cosas de constitución, escúcheme, en cosas tan fundamentales y no lo podíamos entender. Para mí la salvación era, soy libre del castigo eterno, soy libre del infierno, para que me entienda, y ya. Pero aquí en la tierra cualquier cosa me puede suceder, porque así como lo dijo Salomón, una misma cosa le sucede al impío y una misma cosa le sucede al justo. Mentiras del diablo. No es así. Salomón lo decía por el estado en que él estaba. Pero la Biblia me dice que no es así. La Biblia dice que el salvo, óigame, que el Hijo de Dios está guardado, protegido, amurallado por el Señor. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No es lo mismo. No es lo mismo que el que anda por allá mintiendo, robando, fornicando, adulterando, no es lo mismo. Ahora, si nos falta fe por falta de conocimiento, si algún cristiano, si alguno de nosotros, ignorando lo que significa, lo que contiene la salvación, empezamos a dudar y a aceptar que llegó la enfermedad y entonces, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Será voluntad del Señor? No es voluntad del Señor. Hay que desechar, hermano, esas cosas que no vienen de Dios. Esta mañana hablábamos, hermano, de conocer la voluntad de Dios. En la Biblia podemos conocer la voluntad de Dios. ¿Sabe para qué? Para que no aceptemos otra cosa por fuera de la voluntad de Dios. Cuando el cristiano conoce cuál es la voluntad de su Padre, hermano, no acepta sino la voluntad de su Padre. Y cuando aparece en su vida algo que no es de acuerdo a la voluntad de su Padre, lo reprende con la autoridad que el mismo Padre nos dio. Te vas de mi vida en el nombre de Jesucristo. Eso es. Así que mire cómo nosotros éramos esclavos del diablo, del pecado, de los vicios, esclavos de todo. Pero ahora ya mi Señor Jesucristo nos libertó a usted y a mí. Eso es. Entonces, otra palabra que aparece allí es la palabra auxilio. La salvación contiene la palabra auxilio. Salmo 46:1. Vaya al Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La palabra auxilio 58:33 en el hebreo significa ayuda, auxilio, ayudador, esperar, socorrer, socorro, valer. Yo no sé si usted está entendiendo, hermano, que todo lo que le puede dar a un cristiano
llevándolo a la presencia de Dios y acudiendo a la salvación, tendrá que irse. ¿Cómo es posible solamente que no conozcamos la palabra? Pero ¿cómo es posible que un creyente diga, estoy afligido hace 5 días, no quiero comer, no he podido dormir, por cualquier razón, por el que sea? ¿Por qué? ¿Por qué desprecias la salvación? ¿Por qué menosprecias lo que le costó tan caro al Señor Jesús? ¿Por qué estás ignorando lo que contiene la salvación para ti? Ese regalo gratuito que puedes disfrutar. No, pero es que, pastor, es innegable. ¿Quién no se pone así? Dígame, pastor. Pues el que ha tomado la decisión de no aprovechar, óigame, de no valorar la salvación. La salvación contiene el auxilio para aquel que está afligido, para aquel que está acorralado, para aquel que se siente en un peligro inminente. Señor, mi salvación. Yo soy salvo, ¿o no? ¿Usted es salvo? Ah, bueno. Yo soy salvo, Señor, y por esa salvación no tengo por qué quedarme en este estado, no tengo por qué llenarme de miedo y quedarme en ese miedo. No, hermano. No. La Biblia dice, y ayer lo vimos, la palabra seguro. La salvación te da seguridad, seguridad de que nadie te puede tocar, nadie te puede hacer daño, nadie puede ir en contra tuya sin el permiso de Dios. Y eso debería ser suficiente para que el creyente estuviera tranquilo. ¿Cuántos estamos tranquilos? ¿Sí estamos tranquilos? ¿Ninguno de nosotros nos comemos las uñas? ¿No nos afligimos viendo las noticias? Ay, ¿qué va a pasar? Entonces, esa palabra, auxilio, pero aquí aparece la palabra auxilio en el hebreo. Vamos a mirar qué dice el griego. Hechos, capítulo 26. Vamos a leer el versículo 21 y 22. Por causa de esto, los judíos pretendiéndome en el templo, por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Mire, entonces en esta parte la palabra recibí auxilio, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, esa palabra auxilio ya en el griego significa en el sentido de siervo. Oye, hermano, en el sentido de siervo. ¿Sabe quién se agacha y nos recoge del estado más lamentable? Jesucristo. Claro, se hizo siervo para poder venir en auxilio tuyo y mío. ¿Ha leído lo que dice la Biblia? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo siervo. Siervo de nosotros, porque por su sangre somos salvos, por su vida somos salvos. Eso es. Entonces, en el griego, la palabra auxilio significa en el sentido de siervo, que el Señor Jesucristo se hizo servidor de nosotros para poder venir en nuestro auxilio. Aleluya. Ahora, también aparece la palabra socorro. Hebreos capítulo 4. Versículo 16. Hebreos 4:16. Dice la palabra del Señor: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese socorro viene dentro del paquete de la salvación. Con Jesucristo vino el socorro. ¿Qué significa la palabra socorro? 9:96. Socorro significa ayuda, auxilio, específicamente una cuerda o cadena para reforzar un barco, refuerzo. El 9:98 dice correr, auxiliador, ayudador. Mire cómo el Señor está entre los que nos ayudan. Mire cómo Dios no está en contra de nosotros. Dios está entre los que nos ayudan.
La palabra socorro para hallar gracia, ¿qué dice? Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oportunamente Dios vendrá en tu socorro. Pero hay que creerlo, hermano, hay que conocerlo. Yo no puedo creer en lo que no conozco. En lo que no entiendo yo no puedo creer. Y si usted hoy entiende que la palabra salvación no se define solamente o no se refiere solamente a librarnos del infierno, del castigo eterno, sino que es todo lo que usted y yo necesitamos en esta tierra y en la eternidad también. Lo digo de nuevo, la salvación es todo lo que usted y yo necesitamos para vivir bien en esta tierra. Claro, es importante eso, mi hermano. Ahora, dice la Biblia, el significado dice salud. Hechos capítulo 4, versículo número 10. Hechos capítulo 4, el versículo número 10, mire lo que dice la palabra. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. La salud es otra cosa que contiene el paquete de la salvación. Entonces la palabra sano, 5199, significa esto, saludable. ¿Cuántos estamos saludables? A ver. Saludable, es decir, bien en cuerpo, figurativamente fiel, sanar, sano, con una buena doctrina. ¿Podemos aceptar que siendo salvos estemos mal? A ver, analicemos esto, hermano, por favor. ¿Podemos aceptar que siendo poseedores de la salvación tengamos alguna de estos males? No. ¿Pero por qué se puede dar con una persona bien intencionada? ¿Por qué un buen cristiano puede estar percibiendo alguna clase de afectación como la que estamos viendo? Que no haya seguridad, sino miedo. Que no haya libertad, sino que haya una opresión. Que no haya una abundancia económica, sino escasez. Que no haya salud, sino que me duele por aquí, me duele por allá, me duele más acá. Que es que esto no funciona, que aquello tampoco me funciona. Y entonces, pero bueno, el cristiano se resigna y dice, gloria a Dios. No, hermano, no le dé gloria a Dios en lo que no le pertenece. No, mire, entendamos que darle gloria a Dios en lo que Dios no ha hecho es blasfemar. Es blasfemar. Ahora, ¿qué podemos entender nosotros con alguien que está bien intencionado, que va a una iglesia, que de verdad ha buscado al Señor con sinceridad y se manifiesta una cosa de estas? Hermano, yo se lo he dicho, la Biblia lo dice, la Biblia lo enseña. Informaciones genéticas en el cuerpo, enfermedades, debilidades en los órganos. No ha tratado con eso. Ahora eres nueva criatura, ¿lo entiendes? ¿Lo sabes o no? Eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. La mesa está lista. Pero si tú por la fe no te acercas a tomar lo que te pertenece como hijo de Dios, la sola información genética que te hayan dado tus padres, no, la misma enfermedad de papá, no, la misma dolencia de mamá. ¿Por qué? Es que de familia, dicen algunos cristianos, pero eso también tiene solución. El Señor dice, la palabra del Señor dice que ahora no somos herederos de carne y sangre, no, ahora somos herederos de Dios, coherederos juntamente con Cristo. Claro, dele la gloria a Dios. Ahora, el estado de un cristiano, el estado no adecuado de un cristiano poseedor de la salvación puede ser de muchas formas. Le voy a decir cosas que he conocido. Un creyente con una escasez impresionante y un problema financiero horroroso, pues me puse a conversar con él. Hermano, cometió muchos errores en el pasado, llegó a la vida cristiana, no supo solucionar el problema financiero que traía
y los bancos le fueron quitando todo lo que tenía. Pero porque no supo cómo solucionar ese problema que traía del mundo. Pero ahora en el Señor, él se queja, bueno, se quejaba, ya no, se quejaba de que, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que el diablo me quite estas cosas? Hermano, Dios no permite sino lo que usted y yo permitamos. Porque Él ya nos dio el diseño perfecto, el diseño completo de sanidad, de libertad, de paz, de prosperidad y de todo lo que usted está leyendo. Todo lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario, lo ganó para usted y para mí. Eso es. Entonces son muchas las situaciones que puede estar viviendo una persona. Aún como creyente, una información genética hace a un buen cristiano un comprador compulsivo. Está metido en deudas. Aún como cristiano, metido en deudas, con 3 tarjetas hasta el tope, ya le tienen embargado el sueldo. Pastor, ¿qué pasa? No te corregiste, no aprendiste a gobernar bien tus finanzas, a administrarlas bien. ¿Cómo quieres que el Señor te restaure si hasta el día de ayer te metiste en la última deuda? ¿Cómo? Es que nosotros no podemos ser contradictores. No podemos decirle al Señor, sáquenos de esta cuando nosotros estamos ahondando más el hueco. Señor, sácame de aquí mientras que yo saco más tierra para hundirme más. Sácame de aquí. No, no. Y una cosa que le dije ayer y se la repito hoy, hay personas que pretenden ser reverdecidas, restauradas, florecidas y ni siquiera han conservado la salvación. No la conservan. De eso vamos a hablar mañana. Ahora, mire lo que dice, póngale atención a esto. ¿No le llama la atención que el Señor Jesús cuando sanaba a alguien o cuando libertaba a alguien, le decía, sé sano? No le decía, sé sano. Ojo, ¿cómo le decía? Bueno, averigüémoslo. Empecemos por Mateo. Mateo capítulo número 9. Mateo 9:19. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. El judío no habla de sano, habla de salvo. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y ella misma sabía que no solamente había sido sana del flujo de sangre, ahora era salva. ¿Qué significará esa palabra salvado? ¿Sabe qué significa? 4982 del griego. Es diferente a los otros. Salvado, seguro, salvar es decir, librar o proteger. Mire esto, librar o proteger. El cristiano que le tiene miedo al diablo no conoce lo que le corresponde como hijo de Dios. El cristiano que vive con la mente puesta en que una persecución, pastor, una persecución de brujería, de hechicería, usted no sabe quién es. Y no sabe que Cristo murió por usted. Y no sabe que Él, Jesucristo, es tu salvación. Y que la salvación, óigame, y que la salvación contiene eso. Él te libra de las garras del cazador, del lazo del cazador, de la peste destructora. Él te protege de Satanás y de sus demonios. Otra vez, salvado 4982. Seguro, cuando usted está seguro no tiene temor. ¿Por qué el cristiano tiene temor? Si cuando usted y yo nos sentimos seguros, estamos tranquilos, nos reímos, ¿sí o no? Nos reímos, estamos gozosos, complacidos. Seguro, salvar, es decir, librar o proteger, sanar, librar, sano. Ahí está. Y observemos algunos textos más para que se dé cuenta que el Señor Jesús usaba el lenguaje correcto. Marcos capítulo número 10. Empecemos a usar el lenguaje correcto, hermano. Marcos capítulo 10, versículo número 52. Estamos hablando del ciego Bartimeo.
Versículo 51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Sabe, mi hermano, que yo entiendo por qué en la historia de la iglesia esto no se ha predicado de esta manera? Primero, porque no se entendía con la claridad que hoy usted lo entiende, que yo lo entiendo. Y segundo, porque confronta, escuche, confronta. Desafía a aquel que está predicando a vivir esa palabra. ¿O no? ¿O no? Claro. Pero es que el día que aquel que predique esta palabra viva algo contrario a lo que dice la palabra, no es culpa de la palabra, perdóneme, es culpa del que predica. Se le aflojó la fe, desconoce el mandamiento, desconoce la palabra, o lo que sea, pero la Biblia es verdad. ¿Cuántos dicen que es verdad? Así que él está hablando de salvación, no de sanación. A veces escucho, bueno, el religioso católico es el que dice sanación. ¿Cuándo hacen cultos de sanación? No existen. No existen. Lucas 7:50, dice el versículo 50, pero él dijo a la mujer que lo ungió con el alabastro puro, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Salvado. Último versículo para que pasemos a lo que sigue. Lucas capítulo número 8, Lucas 8:35, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado, cómo había sido liberado. Hombre, se equivocaron, porque el endemoniado fue liberado, no, salvado. ¿Qué pasa cuando el Señor liberta a una persona de posesión demoníaca? Lo salvó. ¿Qué pasa cuando el Señor sana de una enfermedad como el cáncer a una persona? Lo salvó. ¿Qué pasa cuando el Señor, rompe una atadura, una opresión demoníaca? Cuando la persona estaba atada a crisis depresivas durante toda la vida y el Señor rompe eso, destruye eso y sana ese sistema nervioso, ¿qué pasa? Lo salvó, hermano. Pero es necesario permanecer en la salvación para poder disfrutar de todas estas cosas. Mire lo que dice Romanos capítulo número 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestro Salvador murió por ti y murió por mí. Dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? Deténgase por favor, míreme. ¿De qué ira está hablando la palabra? Si usted estudia un poquito la carta de los romanos, dice la carta a los romanos que el pecado, no los pecados, no la acción de pecar, no, el pecado, la esencia que nació con nosotros, el pecado trae 1000 desgracias a la vida de la persona. Y la ira es esa, escúcheme, la ira es la consecuencia del pecado en la vida del pecador. Eso es, que de un momento a otro se estrelló, que de un momento a otro se enfermó, que de un momento a otro lo robaron. Terrible, hermano. Entonces, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Salvos, la palabra salvo allí está. El 10, porque si siendo enemigos, ¿cuántos éramos enemigos de Dios cuando estábamos en el pecado? Claro. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hay que entender que si no tenemos la vida de Cristo en nosotros, no conservamos la salvación. Otra vez,
Si la vida de Cristo no permanece en nosotros, no estamos dentro de la salvación. Y es importante, hermano, que nosotros entendamos que de eso se trata, de cuidar lo que no nos costó nada. No nos costó ser salvos. Nos sorprendimos un día sintiendo que estábamos cambiando lo incambiable, corrigiendo lo que nunca fuimos capaces de corregir, por el poder del Espíritu Santo que vino a morar en ti y en mí. Pero entonces ahora, que ya llevamos tiempo en el Evangelio, no nos podemos olvidar que es algo que tenemos que cuidar, porque aunque no nos costó nada acceder a la salvación, permanecer salvos nos costará toda nuestra obediencia. Romanos aparece, mire, esa palabra salvado significa seguro, salvar, librar o proteger, eso es. Ahora aparece otra palabra que quiero leerle y esa es la última. Vengar. No sé si en la raíz, si recuerda que salvación, en la raíz el 3467 de nuevo, lo voy a leer todo. 3467 de allá de Éxodo, que lleva al 3444, pero la raíz es la 3467, dice, raíz primaria, propiamente estar abierto, ancho o libre, es decir, por implicación estar seguro, causativo, liberar o socorrer, amparar, ayudar, conservar, dar, defender, favorecer, guardador, guardar, libertador, librar, rescatar, salvado, salvar, socorro, vengar. ¿Sí dice así? Dice vengar, victoria. Me llamó la atención porque ser salvo incluye la palabra vengar. Dice Romanos capítulo 12, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Bueno, gracias a Dios aquí nos encontramos que usted y yo no nos tenemos que desquitar, que usted y yo no nos tenemos que vengar. ¿Pero qué significa esa palabra vengar? 1556. Vindicar, usted lo conoce como reivindicar, como volver a poner en el lugar de privilegio que alguna vez alguien le quitó porque lo acusaron injustamente, porque lo señalaron, porque hablaron mal de usted y le quitaron algo injustamente. La palabra vengar es vindicar. Restaurar de donde lo quitaron. Y estamos hablando en este mes de reverdecer, florecer, restaurar. Entonces esa palabra, óigame, esa palabra vengar significa vindicar, restaurar, castigar, vengarse, hacer justicia. Pero nos interesa esa palabra, vindicar. Amén. Dentro de la palabra salvación está la reivindicación de todo creyente que de alguna manera Dios permitió que fuera o que sufriera alguna clase de vituperio, alguna clase de pérdida, le quitaron el empleo. Hermano, no se vengue usted mismo, que si usted es poseedor de la salvación, Dios lo va a restaurar. Dios lo va a restaurar. Claro, dele la gloria al Señor, dele la gloria a Dios. Vamos entonces, vamos a mirar cómo me doy cuenta si yo permanezco en posesión de la salvación. ¿Cómo me doy cuenta si soy o no salvo? Ay, pastor, eso lo sabe cualquiera. Yo vengo a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro, y hasta ayuno. Hebreos, capítulo número 2, léalo conmigo por favor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos
una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es necesario que la iglesia no se deje confundir. Es necesario que usted como creyente no se deje confundir, no se deje engañar. Porque cuando escuchamos tantas cosas, tantas versiones, cuando le ponemos oído a tantos ministros y tantos ministerios, bueno, si usted está seguro de la verdad de Dios, lo único que va a hacer es aprender que hay personas que no han entendido bien la Biblia. Pero lo delicado y lo peligroso es que dentro de la doctrina del Evangelio se coló, se infiltró una doctrina que dice que la salvación no se pierde. Por más que nosotros hagamos y deshagamos, una doctrina se metió, se coló, y forzando la escritura, escúcheme, forzando la escritura con 3 versículos, las personas que son como amigas de esa versión o de esa doctrina, empezaron a enseñar: salvo una vez, siempre salvo. La salvación no se pierde, la salvación siempre quedará. No importa si usted mañana o pasado mañana, así lo dicen, ¿no?, lo ataca un demonio y lo lleva a hacer y a deshacer. No se preocupe, usted no será borrado del libro de la vida, porque Dios es fiel para que lo que promete lo cumple. No en esa partecita. No. Tal vez no me puso cuidado. No en esa partecita, porque la Biblia está llena del conocimiento de que el que descuida la salvación la pierde. El que descuida la salvación la pierde. De eso está llena la Biblia. Y nos está diciendo Hebreos, póngale atención, no se descuide. No se descuide, porque por ahí andan muchos cristianos desordenadamente, viviendo de cualquier manera, pensando que porque ya estuvieron cierto tiempo en una iglesia cristiana y hasta sirvieron, pero ahora andan por allí, haciendo y deshaciendo, de una manera mundana, viviendo una vida de disfrute, de placer, no haciendo caso de nada de lo que aprendió, de lo que recibió, diciendo que todos los cristianos son un poco de religiosos, que él ahora alcanzó la libertad de Cristo Jesús y que ahora sabe que el pecado, que él puede hacer y deshacer, que no hay problema, que Dios ya lo hizo salvo. No, hermano, no. Quiero como antes de terminar, que usted pueda junto conmigo entender muy bien esto. No hay la más mínima posibilidad de que Dios haya diseñado dentro de la salvación la ruina, la enfermedad, la desgracia, la destrucción de familia. No. ¿Que sí se puede estar dando en un cristiano, buen cristiano? Sí, a partir de las maldiciones generacionales, informaciones genéticas, informaciones espirituales, sí. Desórdenes dentro de la vida del cristiano, sí. Se puede dar una manifestación como que la persona no estuviera disfrutando de la salvación, pero lo que sea se puede corregir. No me escuchó. Lo que sea se puede corregir. Sea una mala conducta nuestra, sea que tengamos que ir a la presencia del Señor a entregarle esa herencia que trajimos de nuestros padres, lo que sea, la Biblia dice cómo hacerlo. Pero hay una cosa, hermano, no nos resignemos. No le digamos amén ni a la enfermedad, ni a la ruina, ni a la desgracia, ni a la destrucción de familia. No le digamos amén a la ansiedad, a la angustia, a la desesperación. No, eso no te corresponde, no hace parte de tu herencia como hijo de Dios. No te resignes a eso. El primer mal paso que da el cristiano es decir, gloria a Dios, gloria al Señor. Si el Señor me quiere así, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Quién sabe qué está haciendo el Señor? Esto es una prueba, no, pellizquese a ver
en qué se tiene que corregir. Pellízquese a ver si usted no ha tratado con lo que le heredaron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Ah, pastor, pero es que la Biblia dice que no morirá el hijo por el pecado del padre. Pero si hace lo que dice la Biblia, si hace lo que la Biblia te enseña a los que estamos en la gracia. ¿Y qué es lo que la Biblia enseña? La Biblia nos enseña a confesar tanto nuestro pecado como el pecado de nuestros antepasados. Eso nos lo enseña la Biblia. De hecho, en ninguna parte de la Biblia, y eso usted lo sabe, pero déjeme, lo digo, lo repito. De hecho, en ninguna parte de la Biblia usted encuentra a Dios diciéndole a alguien, venga, pídame perdón. A nosotros nos enseñaron, vaya, pídale perdón a Dios y con eso quedas listo. No, en ninguna parte de la Biblia se enseña de que Dios está pidiéndole a alguien que le pida perdón. Dice, confiese, hable, diga, declare lo que hizo delante de la presencia del Señor, dígalo. Tome conciencia de lo que hizo, tome conciencia de lo que vivió. Y si usted no entiende que hay herencias de maldición, maldiciones generacionales afectando la vida del creyente cuando llega y no ha hecho el proceso adecuado, pues déjeme decirle que la mayor maldición generacional es el pecado de Adán, que hasta el día de hoy nace con los muchachos. ¿Qué más? ¿Quién puede negar que los seres humanos nacemos con el pecado? Nadie. ¿Y acaso eso no es la mayor herencia que nos dejó Adán? Claro. Esa es la maldición generacional que ha acompañado y acompañará a toda la humanidad. Cuando nazca de una mujer, nacerá con la semilla del pecado de Adán. Hay que tratar con eso, hermano, porque no solamente fue Adán, ahora el abuelo, el bisabuelo, el papá tuvo cosas raras, vicios raros, de pronto inclinaciones perversas. ¿Y por qué será que yo amo tanto al Señor, pero eso me jala? Eso como que me atrae, no lo he hecho, pero esto es fuerte. Mire a ver, porque la salvación no contiene nada de esas debilidades, nada de esas cosas pecaminosas, no. La salvación es todo lo que usted y yo necesitamos para vivir bien en esta tierra y aún nos alcanza para vivir una eternidad con Cristo Jesús, porque Cristo es nuestro Salvador.